Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Hoy en jueves especial aquí en Orígenes de Nuestra Alma con su servidor el licenciado en Teología Carlos Andrés Hernández Valencia de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy tenemos un tema bastante importante, la tercera parte de la apología contra la gnosis. En esta noche nos vamos a introducir en el tema apología contra la rebelión, el concilio de la rebelión, ¿sí? Ok, entonces vamos entonces a empezar en esta noche, mis amados, que el Señor nos guíe en este estudio. Sé que van a haber varios conceptos nuevos para muchas personas que van a escuchar, ya que la demonología sí es un área que existe, ¿sí?, en la misma teología, pero son pocos los teólogos que estudian este tipo de conocimientos. Este es el tercer tema para recordarles a todos nuestros oyentes que estamos dando sobre la gnosis. Comenzamos explicando desde un principio qué es la gnosis, ¿sí? Después para el segundo programa miramos algunos pasajes bíblicos de ellos según cómo lo interpretan. Y ahora, mis amados, para poder llegar a este tema de la rebelión, yo les pediría a ustedes que fueran a ver los otros dos programas para poder llegar a este tema tan complejo que vamos a tocar en esta noche, mis amados. Rogamos al Señor Dios Todopoderoso que nos dé protección y sabiduría para poder guiar este estudio. Entonces, comenzando, mis amados, la apología contra la rebelión, el concilio de la rebelión, en hebreo la serpiente, ya hemos visto que se le dice el Nashash o el Nahash, ¿sí? Y la gnosis, ya vimos en el primer programa que la serpiente, su conocimiento, su gnosis, fue la primer gnosis realmente, ¿sí? Pero una gnosis distorsionada. Y esta serpiente hizo un tratado profundo con otros ángeles, ¿sí?, que se rebelaron en contra de Dios. Ok, entonces vamos a iniciar quizás con un tema que quizás muchos no lo han escuchado, otros lo han escuchado pero no creen. Todos esos conceptos que yo voy a tocar en esta noche, mis amados, déjenme decirle que son estudios, ¿cierto? Y todos deberían si les gusta este tipo de temas, de profundizar un poco más, ya que son temas bastante complejos. No es que sean verdaderamente para todos ciertos, por eso desde ahora digo que para muchos no lo van a hacer. Pero entonces vamos a tocar ese tipo de temas que quizás a veces los hemos escuchado. Entonces, para iniciar, mis amados, vamos a iniciar con la guerra preadámica, algo muy interesante. O sea que en el huerto del Edén, cuando usted lee Génesis capítulo del 1 al 3, usted ve que ya hay un ser que tiene conocimiento y tiene sabiduría. Ya hemos hablado que es la serpiente. Dios colocó a Adán y Eva, pero ya estaba un ser en ese lugar, ¿cierto? Y este ser tenía ya el conocimiento del bien y del mal. Interesante. O sea que el mal ya existía antes de Adán y Eva, pero no estaban en Adán y Eva, sino que estaban en este ser, en la serpiente, ya estaba el mal. Entonces, interesante saber esto. Entonces, la guerra preadámica, si existió el mal o existía el mal antes de Adán y Eva, entonces
¿qué hubo antes de Adán? Para que se diera ese consenso, esa rebelión, ese concilio de la rebelión profundo, que quizá nosotros no sabemos qué fue lo que pasó en el cielo. Pero la Biblia nos va a hablar bastante en algunos capítulos, en algunos textos, sobre este tipo de experiencia, ¿sí?, angelical. Entonces, el exilio del tercer cielo, mis amados, y la ocupación del cosmos, porque luego estos seres descienden del tercer cielo, fueron arrojados y van a ocupar el cosmos, el universo, ¿sí? Después viene la caída de la humanidad. Después de esto, ¿sí?, no fue un evento fortuito, sino la infiltración de una insurgencia que ya había fracturado la armonía del pleroma. ¿Qué es el pleroma en el griego? La plenitud. Ya estaba infectada, ya la armonía se había perdido completamente en el universo por estos seres que se rebelaron. La Biblia definitivamente nos muestra algunos tópicos, como ahí en Apocalipsis capítulo 12, del versículo 4 al 9, luego tienen tiempo para leerlo. Se habla de la serpiente antigua, ¿sí?, y que ella arrastró a la tercera parte de las huestes celestiales en esta rebelión. Entonces, hubo una rebelión en el cielo, ¿sí?, no fue por ignorancia, sino por un exceso de gnosis, de conocimiento. Estos ángeles tuvieron una subordinación al logos, al conocimiento de Dios. Entonces, estos ángeles poseedores de una inteligencia superior fueron arrojados del tercer cielo, lo que se le llama la morada inmediata de Dios, donde habita Dios, el tercer cielo. Ellos fueron arrojados de allí al segundo cielo, al universo físico o al cosmos también. Entonces, hay algo de historia sobre esto en el primer capítulo de Job, ¿sí? Del versículo 6 al 11 vemos una historia bien interesante, que vemos que había un concilio, una reunión en el cielo, ¿sí? Estaba Dios sentado en su trono y los ángeles llegaron a donde el Señor, pero había uno dentro de los cuales se llamaba Satanás, ¿sí? Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él dijo: pues de caminar la tierra. Y el Señor le pregunta: ¿ya viste a mi siervo Job? Bueno, todo ese suceso de comunicación entre Dios y Satanás, uno de sus ángeles, ¿sí? Entonces, también en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que el aire es operado por un principado especial, ¿sí? Y es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seres espirituales que operan en el aire. Si usted va a buscar la palabra espíritu en hebreo es ruach, y la palabra ruach es viento, ¿sí? Entonces, ya con estos conceptos, el viento, el aire, ya no puede ser algo sencillamente para nosotros, porque posiblemente dentro del mar del aire están caminando los espíritus, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Y los espíritus son aires que se mueven. No sé si usted ha sentido un aire que le hace así en la oreja, o a veces siente un viento que entró en su casa, pero no hay forma de que entre un ventarrón, cosas así. Entonces, desde la demonología teológica, por eso les dije que vamos a tocar conceptos que quizás no se hablan en las iglesias. Desde la demonología, porque existe esta rama de la teología, mis amados. La más versada, la más preparada es la del Vaticano,
y dentro de ellos han habido autores como el padre Gabriel Amort, ¿sí? Y los estudios del Mysterium Iniquitatis, que significa literalmente el misterio de la iniquidad. Ya hay expertos, ya hay teólogos que le han dedicado años de estudio al misterio de la iniquidad o al misterio del mal. Realmente para mí, hablo personalmente, ese ha sido uno de los temas que yo más he perseguido desde niño, y por ende he entrado antes de ser cristiano en áreas que quizás ustedes no conocen, ¿sí? Como la misma gnosis. Entonces por eso yo estoy haciendo este tema de apología contra la gnosis, porque yo estuve más de 10 años en este lugar. Y yo sé que hay personas que necesitan este tipo de explicaciones, este tipo de programas, que los hay muy pocos en internet. Entonces, por ende, es que yo estoy haciendo varias secciones sobre este tema y cada vez nos vamos a profundizar más. Entonces, para todos los oyentes, para que estén pendientes ahí de esta temática, que esta va a ser la tercera dentro del campo de la gnosis, del esoterismo, mirándolo con ojos de un teólogo. Entonces, sí hay estudiosos del misterio de la iniquidad, del misterio del mal, hay demonólogos, como se les dice, que han estudiado por años el área de la demonología dentro de la misma teología, y hay muchos libros de este tipo de personajes. Entonces, específicamente ahí en la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice la palabra donde el apóstol Pablo afirma: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esta expresión encierra una de las realidades más profundas y complejas de la teología cristiana, mis amados: la presencia activa, pero parcialmente oculta, del mal en la historia humana. Entonces, ellos que sostienen, los estudiosos, los que han sistematizado la demonología dentro del campo de la teología, ¿qué sostienen ellos? Ellos dicen que existen estas entidades espirituales, ¿sí? Y al ser puramente espirituales, ya poseían el conocimiento del bien y del mal por su propia elección. Entonces, su propia elección fue irrevocable, contra las leyes de Dios en el cielo. Entonces, su descenso a la tierra, ¿sí?, no fue una caída pasiva, sino una colonización estratégica. Aquí cobra relevancia la leyenda de, yo sé que nunca han escuchado esto, muchos de ustedes, no sé, ¿sí? Pero los que venimos del campo esotérico, esos son de los temas que más se habla allá en el mundo de la gnosis. Se habla de colonizaciones prediluvianas, se habla de colonizaciones que ya estaban antes de Adán y Eva, ¿sí? Y una de ellas, hay una leyenda que se llama la Hiperbórea polar, ¿ok? Según ciertos códices que influyeron en la cosmogonía griega, porque esto viene más que todo en los griegos, hesiodo y nórdica, o sea, de los nórdicos. Realmente esto viene de los nórdicos que vivían en los polos de la tierra, que se cree que fueron, dicen estos libros, que fueron los primeros descendientes de la tierra, ¿sí? Existió una civilización solar en el eje del mundo, el Axis Mundi, ¿sí?, habitada por seres de una estatura y sabiduría sobrehumana. En una lectura apologética, estos serían los ángeles caídos de los que la Biblia relata posiblemente. Estoy diciendo que posiblemente, ¿no? Son temas muy complejos para decir definitivamente es verdad. Entonces, mis amados, continuando entonces con esta misma temática, se cree que allí habitaban seres de estatura sobrehumana, ¿sí? Estos serían los ángeles caídos, se creen, y tienen otro tipo de nombres, como los Watchers
o vigilantes del libro de Enoc. También en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, se habla de los hijos de los dioses que vieron a las mujeres de los hombres deseosas y vinieron y se aparearon con ellas. Entonces, si usted cree o no cree el texto, si lo cree místicamente, si lo cree literalmente, si lo cree espiritualmente, no importa. Estoy hablando de lo que se cree. En la misma teología se cree que sí, fueron seres literalmente que vinieron a la tierra y se mezclaron con las humanas, ¿sí? Gran parte. Y el mismo judaísmo, porque hay registros históricos del mismo Midrash judío y del mismo judaísmo. Pero hay una parte pequeña también que lo ven de una forma espiritual. Entonces, es un tema bastante complejo. Entonces, que estos seres vivieron antes de la creación del hombre, establecieron un sistema de gnosis demoníaca de la rebelión, porque ya eran seres rebeldes, ¿cierto? Basado en la hibridación y el poder oculto. Sobre este tipo de cosas, el apologeta Ireneo de Lyon, uno de los primeros versados en la apología del cristianismo, habla sobre este tipo de experiencias. Entonces, vamos a entrarnos un poco en el tema del judaísmo, cómo ellos ven esto. La inversión de lo secreto, ellos le dicen el sot, que es una palabra hebrea, lo secreto, ¿cierto? Y el veneno de la sospecha en el Edén, hablando de la serpiente en el huerto del Edén, ¿sí? El Nahash, la serpiente, utilizó el susurro calumnioso, dicen los judíos, que esto fue lo que pasó en el huerto del Edén. En el griego es el siturismos, ¿sí? Para presentar a Dios como un demiurgo envidioso. O sea que ellos, o estos seres, le dijeron a Adán y Eva que el mentiroso era Jehová, que el mentiroso era el creador y que él no quería que ellos antes vieran la gnosis, vieran el verdadero conocimiento. Entonces, Mario Saban, que es un judío muy reconocido, un historiador, cabalista judío, introduce en sus comentarios que la serpiente introdujo la primera fractura en el conocimiento del ser humano, que era puro en ese entonces, el Da'at, ¿sí? Entonces, sugiriendo que la verdad es un secreto robado, dijeron estos ángeles, Adán y Eva, y no una revelación recibida. El engaño consistió en prometer una teosis o una divinización por vía de la transgresión. La pregunta que le hicieron fue: ¿serás como Dios? Si ustedes comen de este conocimiento del bien y del mal, de este huerto, antes ustedes se les va a abrir los ojos y van a ser como Dios, ¿sí? Entonces, la divinización, el ser como Dios, este fue el engaño que utilizó la serpiente. Entonces, los ángeles caídos, que ya conocían la amargura del mal, porque a veces no nos hemos preguntado sobre eso, ¿sí? Cuando ya están en el huerto del Edén, ya ellos tenían una amargura del mal y un odio hacia el mismo creador por su propia rebelión. Invitaron al hombre a ver como ellos, ¿sí? Entonces, esta táctica fue heredada por los gnósticos históricos. Es la misma táctica que se ha utilizado durante milenios y milenios en la misma gnosis, que ha ido transformándose y colocando diferentes máscaras. Entonces, uno de estos gnósticos en el primer siglo, muy conocido, es Simón el Mago. A él le llaman el padre de todas las herejías, les llamaban los padres de la iglesia primitiva. Y grupos como los nicolaitas, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, argumentan que el espíritu está por encima de la ley moral, sí. Ireneo de Lyon destruye esta premisa o este conocimiento de los gnósticos al argumentar, y él dice: la apertura de ojos
de Génesis capítulo 3 versículo 5 fue en realidad una escotosis, ¿sí? En griego, que significa un oscurecimiento. No fue una divinización, no fue una apertura a algo bueno, sino fue todo lo contrario, el oscurecimiento de su verdadera inocencia, de su verdadera virtud. Fue todo lo contrario. Entonces el hombre dejó de contemplar después de esto, Adán y Eva, después de que ellos desobedecieron el mandamiento. El hombre dejó de contemplar la gloria de Dios para quedar atrapado en el solipsismo de su propia finitud. Ok, entonces autores como Antonio Piñero y Adolfo Royman confirman que el gnosticismo es, en esencia, una religión del yo absoluto que busca rescatar una chispa divina sin arrepentimiento redentor, ¿sí? Entonces, esto es algo que se ve mucho en la gnosis. El rastro arqueológico del engaño en las naciones, la prueba histórica de que la serpiente antigua logró su cometido de ser adorada como Dios, se encuentra en la iconografía, hermanos, de las civilizaciones, sino por decirlo, en casi todas las civilizaciones antiguas se hallan rastros de la serpiente venerada como un dios, en minúsculas, ¿sí? Entonces, también en otros lugares, también los reptiles representan el centro de la sabiduría y el poder. Estos son registros históricos para tener ahí en cuenta, que ya vamos a comenzar sobre algunos. Son muchos, pero vamos a ver unos cuantos nomás en esta noche, hermanos. Entonces, estas civilizaciones no adoraban a un animal. Ya hablando de las civilizaciones, podemos hablar de los babilónicos, de los sumerios, de los egipcios, de, no sé, aquí en Mesoamérica, en todos los lugares, hablando de las culturas más antiguas, ¿sí? Ellos no adoraban una simple serpiente o un simple animal, como muchos creen, sino a la entidad espiritual que en Apocalipsis capítulo 12 denuncia, porque Apocalipsis y el apóstol Juan le es revelado, y él denuncia sobre esta serpiente antigua. Ok, entonces también Jonathan Cahn, que es uno de los conocedores de este tema, es un judío, es un rabino. Él ha escrito mucho sobre ese tipo de temas que estamos hablando el día de hoy. Uno de sus libros muy conocidos se llama, para que lo quieran ustedes buscar, se llama El retorno de los dioses. Y él sustenta todo esto con la modernidad, en lo que hoy en día se llama gnosis, que ha tomado otras formas como la nueva era, como el nuevo orden mundial, y es la fase final de la mentira del Edén. O sea, lo que quiere lograr el nuevo orden mundial por medio de sus escuelas gnósticas, llámele masonería, llámele, no puedo hablar de mucho sobre eso, pero eso es un pulpo completamente del lado oscuro, ¿sí? Y el pulpo está jalando hacia el nuevo orden mundial. Utilizan presidentes, utilizan las mismas religiones, un poco de cosas, ¿sí? Los mismos artistas, para que el mundo sea programado para el nuevo orden mundial que se avecina. Y sobre esto habla Jonathan Cahn, y es bastante enfático sobre esto, porque estamos en la fase final de la serpiente, desde la mentira del huerto del Edén, y ya estamos llegando a la estrategia final de ella para apoderarse de toda la humanidad. Entonces, la única respuesta a esto que estamos viviendo el día de hoy es la recapitulación en Cristo, ¿sí? ¿Cómo vamos a evitar ese tipo de conocimientos? Entonces, ¿cómo vamos a deshacer las obras del diablo satánicas, mis amados? Si esto cada vez está volviendo cada vez más complejo, hallar a Cristo en este mundo. Entonces, como dice la palabra, el verbo se hizo carne, ¿sí?
y Él se hizo carne para algo, para deshacer las obras del diablo, de la serpiente. Esto está escrito en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Y también el Señor también se hizo presente en la tierra, ¿sí?, para también restaurar la verdadera gnosis, que es el conocimiento de Dios en el rostro de Jesucristo, en el verdadero Hijo de Dios. Entonces, mis amados, voy a hablar solamente para ir terminando el rastro de la serpiente en antiguas civilizaciones, culto y sacrificio. Vamos a mirar algo de ello. Entonces, vamos a introducirnos. En Mesopotamia y el culto a Enki, se le llama el Ningishzida, ¿sí?, es la cuna de la civilización. La serpiente fue codificada como el símbolo de la sabiduría curativa y el conocimiento de los abismos, Apsu. El dios Ningishzida, representado como una serpiente con cabeza humana o dos serpientes entrelazadas, ¿sí?, algo muy parecido al precursor del caducio de Mercurio, el símbolo utilizado en la medicina, que son dos serpientes, ¿cierto?, que se entrelazan. Realmente viene desde Mesopotamia, desde allá, desde la historia de Enki, de Enlil, de estos dioses que llegaron a este lugar, según ellos creen, ¿cierto? Entonces, ellos le llaman a esto que allí se daba el guardián de la puerta del cielo, o sea que el precursor del caducio Mercurio o estas dos serpientes entrelazadas era el guardián de la puerta del cielo. Usted sabía que a Mesopotamia o Babel, ¿sí?, donde se creó después del diluvio, la primera civilización, donde se hizo la torre de Babel. Babel, en el idioma original, significa puerta de los dioses. Interesante todo esto, ¿cierto? Entonces, los textos sumerios sugieren que estas deidades, o ellos ofrecieron, ¿cierto?, a la humanidad las artes de la civilización contra la voluntad del panteón superior. O sea que esas entidades, según ellos pedían algo siempre, ¿cierto?, para ellos darles la gnosis, el conocimiento superior. Pero ya sabemos que es el conocimiento abismal, el conocimiento inferior, que fue lo que le dio la serpiente a Adán y Eva. Era todo lo contrario. Entonces, el sacrificio allí en Mesopotamia no era solamente un animal, era un sacrificio de fidelidad espiritual también, ¿cierto? Y los iniciados allí en Mesopotamia debían rechazar la soberanía de los dioses del orden para buscar el favor de los dioses del conocimiento profundo. Sobre esto Mario Saban señala que esta es la base del Sod, de lo secreto distorsionado por medio de la serpiente. Entonces, la creencia de que el secreto es más real que la ley, esto viene no solamente desde el Génesis, lo cuenta la Biblia, sino también en diferentes culturas, como en Mesopotamia también estamos viendo la misma historia de la serpiente, diciendo que tienen un conocimiento superior que el del Dios creador, la misma historia. Entonces, pasamos a Egipto. Vamos para Egipto entonces, la misma historia de la serpiente. Allí se habla del Uraeus y el devorador Apophis. La dualidad de la serpiente es evidente. Ya vimos que en Mesopotamia se entrelazaban dos serpientes, ¿sí? Aquí en Egipto vuelven a haber dos serpientes, Uraeus y el devorador Apophis. La dualidad de la serpiente es evidente nuevamente. Toma fuerza en Egipto. Entonces, por un lado, Apophis o Apep era la serpiente del caos que intentaba devorar al sol Ra cada noche, representando la fuerza destructiva de los ángeles caídos. Por otro lado, el Uraeus
o la cobra real, que se utilizaba mucho en los faraones, aquí en sus atuendos, ¿cierto? En la corona el faraón otorgaba la gnosis necesaria para gobernar. El culto exigía sacrificios diarios de recitación, de rituales mágicos, para controlar este tipo de fuerzas. Entonces, los gnósticos alejandrinos, mis amados, como Valentino, ya hablando del primer siglo, bebieron de toda esta fuente de Egipto, de Mesopotamia. Ellos tenían todo este tipo de conocimientos, creyendo que el alma debía conocer los nombres secretos de las serpientes que custodiaban las puertas celestiales, o los llamados arcontes, para poder acceder a los mayores conocimientos. Si, dejando ahí a Egipto, vamos a Mesoamérica. Los hermanos de Centroamérica creo que conocen la historia de Quetzalcóatl y la sangre del conocimiento. El culto a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl en México, Kukulcán en el área maya, ¿sí?, es quizá la manifestación más explícita de la gnosis demoníaca. Esta entidad exigía el sacrificio humano como moneda de cambio para mantener el orden cósmico y el flujo del conocimiento. Los sacerdotes realizaban autosacrificios perforándose con espinas de maguey, ¿sí?, para alcanzar estados de éxtasis donde la serpiente les revelaba los movimientos de los astros, la astrología, ¿cierto? Entonces, como advierte la apología ortodoxa cristiana, este es el pseudos o el máximo, lo máximo, ¿sí?, la idea de que la vida humana debe ser derramada para alimentar a una deidad que promete sabiduría, una parodia sangrienta del sacrificio de Cristo. Realmente ellos sí realizaban sacrificios humanos y le sacaban el corazón a los que les están siendo sacrificados al dios Sol, especialmente en el solsticio de invierno, ¿sí? Esto lo hacían y los cuerpos los tiraban desde las pirámides de Centroamérica. Los que vieron la película de Apocalipto, ahí ven cómo era que ellos hacían sus rituales, cómo ofrecían el corazón, lo más sagrado del ser humano, al dios Sol. Entonces, continuemos en Grecia, dejemos ahí entonces Mesoamérica y vamos a estar en Grecia y los misterios de la serpiente de Pitón. Entonces, en Delfos, antes que Apolo tomara el control, la serpiente Pitón dictaba los oráculos. El término pitos se asocia a la putrefacción y al abismo. Los misterios órficos utilizaban a la serpiente como símbolo de transmigración de las almas. Eso se le llama la metempsicosis, ¿sí? Una idea gnóstica que afirma que el espíritu debe pasar por múltiples cuerpos para purificarse. Entre otras palabras, la llamada reencarnación. Esto viene de la gnosis, ¿cierto? Esta idea. Entonces, los sacrificios en estos ritos iniciativos buscaban la catarsis a través de la unión mística con la serpiente, creyendo que así se recuperaba la chispa divina perdida en la materia. Recordemos que para los gnósticos la materia es algo pecaminoso, la materia es algo malo porque la creó un dios malo, un demiurgo, ¿cierto? En ese caso lo relacionan con Jehová, con el Dios del Antiguo Testamento, pero ya sabemos y hemos explicado en los otros videos que tergiversaron toda la historia de la Biblia. Entonces, Antonio Piñero destaca que estos cultos influyeron directamente en las sectas gnósticas del siglo II. En la India también vemos la Kundalini, el ascenso del ego. En la tradición hindú y tántrica, la serpiente de la Kundalini, ¿sí?, una fuerza enroscada en la base de la columna vertebral. Y en el culto aquí es interno y más metafísico.
pero menos peligroso que otros lugares se cree, ¿sí? Se pide al practicante que despierte a la serpiente mediante técnicas de respiración, de yoga, de meditación, para que ascienda por los chakras que se encuentran en la columna, ¿sí? Hasta alcanzar la iluminación total. Esto es lo que se cree en la India totalmente. La apología teológica, mis amados, identifica esto como el mismo engaño del huerto del Edén. La promesa de que el hombre puede elevarse a la divinidad por su propio esfuerzo y técnica mental, ignorando la necesidad del arrepentimiento y del Salvador y de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Vamos para China rápidamente. El origen del dragón en la civilización china no surge como una figura plenamente desarrollada desde el inicio, sino como el resultado de un proceso histórico y cultural que se remonta al periodo neolítico, ¿sí? Aproximadamente entre el 5000 y 2000 antes de Cristo. Las primeras representaciones protodracónicas, porque allá utilizan mucho el dragón, ¿sí?, han sido halladas en culturas como la Osh-chan, donde se descubrieron figuras de jade conocidas como Sulong, que presentan formas serpentinas enrolladas con rasgos de animales estilizados. Estas piezas arqueológicas sugieren que la imagen del dragón comenzó con una síntesis simbólica de fuerzas naturales, especialmente vinculadas al agua, la fertilidad y el ciclo de la vida. Siguiendo ahí con la China imperial, ¿cómo vamos, mis hermanos? Mucha información. Entonces, durante las dinastías tempranas, allí en China, particularmente en la de Shang, 1600, 1046 a.C., el dragón empezó a adquirir mayor definición dentro del sistema religioso y ritual chino. Inscripciones en huesos oraculares muestran que los antiguos chinos practicaban adivinación invocando fuerzas espirituales relacionadas con la naturaleza. Y aunque el dragón como tal aún no aparece completamente en este tiempo sistematizado, ya se evidencian criaturas híbridas que combinan características de serpiente, de pez y de otros animales. Este proceso refleja una cosmovisión donde lo natural y lo espiritual no estaban separados, sino profundamente entrelazados. Entonces, fue en la dinastía Zhou, en el año 1046 y 256 a.C., cuando el dragón comenzó a consolidarse como símbolo cosmológico en este periodo. El pensamiento chino desarrolló estructuras filosóficas más complejas, como el concepto del mandato del cielo, los Tianming, donde el orden político y el orden cósmico estaban totalmente interconectados. El dragón pasó entonces a representar una fuerza mediadora entre el cielo y la tierra, asociándose con la lluvia, las tormentas y el control de los ríos. Elementos cruciales para una civilización agrícola como la China. Entonces, a medida que la civilización avanzó hacia las dinastías Qin y Han en el 221 a.C. y 220 a.C., el dragón se transformó en un símbolo imperial. El emperador fue identificado como el representante entre el cielo y la tierra, y el dragón se convirtió en un emblema exclusivo, visible en vestimentas, en arquitectura, en objetos ceremoniales, etc. Esta evolución marca un cambio importante. El dragón deja de ser una sola figura mitológica o naturalista y se convierte en un símbolo político y teológico, legitimizando el poder del Estado mediante una conexión con lo divino. Entonces, desde una perspectiva histórica comparada, mis hermanos, el desarrollo del dragón en China
No responde a la influencia directa de tradiciones bíblicas ni a la transmisión cultural desde el cercano oriente, sino que emerge de manera autónoma dentro del contexto asiático como el resultado de la observación de la naturaleza, la necesidad de explicar fenómenos climáticos y la construcción de un orden simbólico que integrara lo humano y lo divino. Entonces, este punto es crucial, mis amados, para evitar interpretaciones anacrónicas que intenten identificar directamente al dragón chino con la serpiente del Génesis sin evidencia histórica sólida, a comparación pues de las otras culturas de las que hemos hablado. Entonces, no obstante, mis amados, el hecho de que múltiples culturas desarrollaran figuras serpentinas o dracónicas plantea preguntas importantes en el campo de la historia de las religiones. Algunos autores han propuesto que estas similitudes pueden responder a estructuras simbólicas. Sin embargo, desde una perspectiva teológica, que es lo que a nosotros nos importa, también puede analizarse cómo estos símbolos evolucionan y adquieren significados distintos según el contexto cultural, lo que permite establecer contrastes sin caer en simplificaciones o equivalencias forzadas. Entonces, dentro del vasto corpus de la mitología, mis amados, china, para terminar, la figura del Fuxi ocupa un lugar fundamental como una de las primeras civilizaciones de la humanidad, considerando junto a Nuwa como progenitor de la raza humana. Fuxi es presentado en las tradiciones más antiguas como un ser que emerge en los albores de la historia para enseñar a los hombres los principios básicos de la vida ordenada. Su figura no pertenece al ámbito de la historia documentada, sino al de la memoria mítica, donde se entrelazan elementos simbólicos, cosmológicos y culturales que buscan explicar el origen del orden humano. Entonces, mis amados, para ya ir terminando con este tema, porque ese tema es bastante complejo. Vamos a mirar algo para terminar. Por último, es importante subrayar que las narrativas sobre todas estas historias de las que hemos hablado, Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica, los aztecas, los chinos, ¿cierto? Tienen algo en común. Lo común que se tienen, que son historias, pueden ser leyendas para muchos, ¿sí? Pero están hablando de que existe un conocimiento superior dado por la serpiente. Y en esto se unen con lo mismo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ahí en Génesis capítulo 3. Entonces, definitivamente entender todas estas tradiciones, de todas estas culturas, nos va a ayudar a entender un poco más la estructura de lo que se ha perdido quizás en el huerto del Edén. Podemos tener de pronto ya un poco de un mapa más amplio para poder nosotros entender lo que verdaderamente sucedió en el Génesis. Entonces, mis amados, vamos a dejar en el día de hoy, vamos a dejar hasta acá. Hoy ya hemos terminado sobre una parte de la historia de la serpiente en todas las civilizaciones. Nos quedaron faltando todavía otras civilizaciones que hablan de la misma perspectiva, ¿cierto? Pero luego, si Dios nos permite, vamos a seguir con esta misma temática. Entonces, hoy hemos terminado con la temática, mis amados, aquí en Orígenes de Nuestra Alma. No se pierdan la segunda parte de la gnosis de la serpiente. Gracias por estar atentos a nuestro canal y no olviden en suscribirse y darle like a este video. Gracias, mis amados, y hasta la próxima semana. Que el Señor me los bendiga.